Would you give me a hand with the bags? Certainly. You take the blonde and I'll take the one in the tailing. Stop that. La mayoría de los fanáticos piensan que han visto todos los chistes ocultos en El joven Frankenstein, pero una foto detrás de cámaras ha sorprendido incluso a los expertos de toda la vida. A primera vista parece una toma normal de blooper. Mira más de cerca y te darás cuenta de que nada en ella es normal. I am a scientist, not a philosopher. You have more chance of reanimating this scalpel than you have of mending a broken nervous system. Gene Wilder está congelado en un momento de risa explosiva. La postura de Marty Feldman parece imposible, y el caos a su alrededor parece irreal. Friedrich, si tan solo hubiera alguna manera de aliviar esta tortura por la que estás pasando, si hubiera alguna forma de ayudarte a relajarte, si tan solo pudiera darte un poco de paz. La gente juraba que la foto tenía que estar editada. No lo estaba. La verdad, detrás de ella es aún más loca. Un set al borde del caos. El rodaje de Young Frankenstein comenzó con escenas que parecían más el inicio de un desastre que la creación de una comedia. Los actores rompieron el personaje durante momentos que se suponía debían ser serios. Los miembros del equipo intentaron mantener la calma, pero incluso ellos perdieron el control cuando el caos se volvió demasiado salvaje. Las puertas se atascaban cuando se suponía que debían permanecer abiertas. Una puerta se cerró de golpe cuando Gene Wilder intentó cerrarla con confianza. Los accesorios se caían sin previo aviso. Parecía que todo el set tenía mente propia. Gene Wilder intentó mantener sus emociones bajo control durante esos momentos, pero su rostro decía la verdad. Las comisuras de su boca temblaban cada vez que ocurría algo inesperado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando otro error apareció de la nada. Marty Feldman lo hizo todo aún más difícil. A veces causaba problemas por accidente. Otras veces lo hacía porque disfrutaba agitar las cosas. Se movía de maneras extrañas y sorprendentes. Añadía pequeñas expresiones que hacían que el elenco perdiera el control. Entendía que lo inesperado a menudo era más divertido que cualquier cosa escrita en un guión. Los resultados eran momentos que se sentían vivos e imposibles de repetir. Todo el set vivía dentro de este tipo de energía. La risa llenaba el espacio una y otra vez. Sucedía durante los ensayos y durante las tomas reales. Mel Brooks daba la bienvenida a este sentimiento. Lo fomentaba. Creía que la comedia necesitaba libertad. Animaba a los actores a experimentar con líneas, voces y reacciones. Ninguno de los intérpretes era rígido. A todos les encantaba tomar riesgos. Esto creó un set donde lo inesperado se convirtió en el patrón normal de trabajo. Durante esta atmósfera impredecible ocurrió algo increíble. Se tomó una sola fotografía. Parecía demasiado perfecto para ser real. Muchas personas discutieron sobre eso después. Algunos dijeron que la foto había sido editada. Otros dijeron que tenía que haber sido preparada. No había manera de que un momento así pudiera ocurrir naturalmente, pero ocurrió. Vino de un momento de verdadero miedo y verdadera risa. Mostraba expresiones tan intensas que la gente cuestionó la veracidad de la imagen. La foto no fue editada de ninguna manera. Fue capturada durante un momento en que todo parecía colapsar al mismo tiempo. Las circunstancias detrás de ella son más extrañas que la imagen misma. ¿Puedes identificar qué desencadenó este momento inolvidable? Esa pregunta también siguió a la foto. La respuesta es complicada. Comienza con la naturaleza del set. El joven Frankenstein no fue moldeado por una planificación cuidadosa. Fue moldeada por accidentes reales que se mantuvieron en la película. Fue moldeada por reacciones genuinas de actores que no tenían forma de ocultar la verdad en sus rostros. Para entender cómo una foto sin editar logró capturar el momento más explosivo en el set, necesitamos regresar a las primeras decisiones que hicieron a Young Frankenstein diferente a cualquier comedia filmada. Un monstruo renace. Antes de que se filmara la primera escena real de Young Frankenstein, el equipo ya entendía que este proyecto no se comportaría como una producción ordinaria. El set no se sentía moderno ni controlado. Se sentía como algo traído de otro tiempo, y esa extraña energía dio forma a todo lo que siguió. Gene Wilder y Mel Brooks escribieron el guión como un homenaje a las antiguas películas de terror de Universal, y se comprometieron con esa idea con total seriedad. Querían que el público sintiera como si estuviera entrando en el mundo de los años 1930. Querían que la comedia viviera dentro de un espacio que pareciera completamente auténtico para que el humor impactara más cuando llegara. Are you ready?
Yes, doctor. Elevate me. Now, right here? Yes, yes. El primer gran paso hacia este objetivo vino del propio Mel Brooks. Insistió en que la película se filmara en blanco y negro. Esto creó problemas inmediatos. Los ejecutivos del estudio creían que el blanco y negro pertenecía al pasado. Pensaban que perjudicaría la película y confundiría a los espectadores más jóvenes. Mel se negó a cambiar de opinión. Dijo que la película no funcionaría en color. Dijo que los chistes no funcionarían si el mundo a su alrededor se veía moderno. Después de muchas discusiones, el estudio finalmente se rindió. Cuando las primeras pruebas en blanco y negro se reprodujeron en los monitores, el elenco entendió que Mel tenía razón. La imagen no parecía de 1974. Parecía una película perdida de Universal que había reaparecido de repente. El equipo de producción fue aún más lejos para reforzar esta ilusión. Localizaron equipo real utilizado en la película Frankenstein de 1931. Estas piezas eran viejas, inestables y difíciles de operar. Cuando el elenco entró por primera vez al set del laboratorio terminado, sintieron una oleada de emoción. También sintieron un poco de miedo. Grandes bobinas zumbaban con sonidos irregulares. Interruptores de metal hacían clic sin ser tocados. Los generadores de chispas se activaron de repente cuando el equipo los probó. Las máquinas eran tan antiguas que el equipo a veces retrocedía por precaución. No confiaban completamente en el equipo, lo que hacía que el set se sintiera vivo de una manera que nadie esperaba. La iluminación intensificó este sentimiento. Luces blancas y fuertes creaban sombras marcadas en cada pared. La oscuridad entre esas sombras se sentía pesada. Las habitaciones del castillo parecían frías e implacables. Los arcos góticos hacían que el entorno pareciera enorme. Esta iluminación dramática no era solo para el espectáculo, obligaba a los actores a ajustar sus actuaciones. El aspecto serio del set exigía expresiones igualmente serias, al menos hasta que la comedia irrumpía. El contraste hacía que los momentos divertidos fueran más fuertes, pero también aumentaba la presión sobre el elenco. Tenían que cambiar entre la tensión y la diversión en cuestión de segundos. Incluso con el escenario dramático, el elenco no se comportaba de manera dramática detrás de las cámaras. Llegaban al set con una actitud juguetona. Se calentaban bromeando entre ellos. Probaron diferentes voces para sus personajes. Marty Feldman hacía gestos imposibles de predecir. Gene Wilder a menudo perdía el control cuando los veía. Madeline Kahn aportó un agudo sentido del humor que animó a toda la sala. Peter Boyle exploró su personaje a través de movimientos pesados pero sorprendentes. Trataron el set como un patio de juegos creativo en lugar de un estricto lugar de filmación. Mel Brooks fomentó esta atmósfera. Les dijo a los actores que los accidentes no eran problemas. Les dijo que los errores a menudo creaban una comedia mejor que el propio guión. Les dio la libertad de explorar, incluso durante los ensayos. Esto creó un ambiente donde el elenco nunca tuvo miedo de intentar algo nuevo. Sin embargo, también significaba que nadie podía predecir lo que sucedería una vez que las cámaras comenzaran a rodar. La combinación de imágenes serias y energía juguetona creó la base perfecta para el caos. Todos lo sentían crecer, incluso en los primeros días. Y una vez que las cámaras comenzaron a rodar, esa libertad creativa explotó en una locura pura e impredecible, comenzando con el momento en que Marty Feldman se salió completamente del guión. La improvisación se convierte en anarquía. La primera señal de que los actores estaban a punto de desatar una completa anarquía llegó durante lo que se suponía iba a ser una simple escena de llegada. Gene Wilder, en el papel del Dr. Frederick Frankenstein, pidió educadamente a Igor que ayudara a llevar el equipaje. Igor, interpretado por Marty Feldman, es el extraño y perspicaz sirviente que asiste a Frankenstein. La escena estaba diseñada para presentar al grupo mientras se acercaban al castillo con sus maletas. Inga, interpretada por Teri Garr, estaba junto a ellos como la asistente rubia que se había unido a Frankenstein en su viaje. No se suponía que ocurriera nada inusual. Se suponía que iba a ser un momento tranquilo que mostrara a los tres llegando juntos antes de entrar al castillo. Pero Marty Feldman no tenía interés en mantener el momento calmado. Justo después de que Wilder dijo, ¿me ayudarías con el equipaje? ¿Me darías una mano con las bolsas? Feldman lo miró con una expresión traviesa y dijo una línea que nunca había sido escrita. Tú lleva a la rubia y yo llevaré al del turbante. ¿Oh? Él dijo, tú llevas a la rubia y yo llevaré a la del turbante. Esta línea no tenía ningún sentido porque solo había maletas frente a ellos, y no había ninguna segunda mujer con turbante en la escena.
Feldman convirtió una solicitud normal sobre llevar maletas en un comentario extraño que sonaba como si Wilder le hubiera pedido elegir entre dos mujeres en lugar de ayudar con el equipaje. La absurdidad de eso explotó en todo el elenco. Todo el set se congeló. Teri Garr apretó los labios tan fuerte que su cara se puso roja. Intentó contener la risa, pero falló. Gene Wilder sintió que las comisuras de su boca se movían. Sus ojos se llenaron de tensión mientras intentaba mantener una expresión seria. Incluso el equipo luchaba detrás de la cámara. Algunos se cubrieron la boca. Otros miraron al suelo. Mel Brooks pidió otra toma. Feldman hizo lo mismo otra vez, pero esta vez ajustó su voz ligeramente. Igor, ¿me ayudarías con estas bolsas? Ciertamente, tú llevas a la rubia y yo llevaré la del turbante. Se volvió aún más divertido. El cuerpo de Wilder se tensó mientras intentaba contener la respiración para mantenerse en personaje. Teri Garr temblaba de risa silenciosa. Mel lo intentó de nuevo. Feldman lo repitió de una manera nueva. Claramente disfrutaba del caos que estaba creando. Después de varios intentos, Mel Brooks se dio por vencido en controlar el momento. Aceptó que Feldman había ganado. La línea se quedó en la película. Más tarde, se convirtió en una de las líneas más citadas en El joven Frankenstein, todo por un momento que nunca fue planeado. El caos no se detuvo ahí. Durante la escena del sedante, se supone que el Dr. Frankenstein debe calmar al monstruo ordenando a Igor que le dé un sedante. El momento depende de una sincronización precisa y una entrega clara porque el monstruo es violento y la situación es tensa. Feldman se suponía que debía responder con la palabra sedante. En su lugar, la pronunció mal y dijo sedativo, en un tono extraño y confundido. El desliz inesperado cambió todo el ritmo de la escena. Wilder giró la cabeza hacia Feldman con los ojos muy abiertos en el momento en que lo escuchó. Todo su cuerpo se tensó mientras intentaba mantenerse serio. Falló una y otra vez. Cada vez que intentaba hablar, la risa se le escapaba. Los miembros del equipo detrás de la cámara intentaron ocultar sus reacciones, pero varios se rieron de todos modos. Cuanto más intentaban mantenerse en silencio, más difícil se volvía. El error fue tan divertido y tan natural que Mel Brooks decidió mantener la línea mal pronunciada en la película final porque capturaba la energía real del momento. Luego vino el incidente del abrigo de piel. Madeleine Kahn llevaba un grueso abrigo de piel durante una de sus escenas. Marty Feldman se inclinó hacia él y fingió darle un mordisco. Sus dientes atraparon accidentalmente trozos sueltos de la piel. Se le quedaron pegados en la boca. Intentó escupirlos con expresiones dramáticas. Madeleine Kahn vio su reacción e inmediatamente perdió la compostura. El equipo se derrumbó de risa. Cada intento de rehacer la escena se desmoronaba. Feldman no podía mantener la cara seria. Kahn luchaba por hablar entre risas. Cuanto más lo intentaban, peor se volvía. Mel Brooks finalmente aceptó que este momento, que nadie planeó, era más divertido y honesto que cualquier cosa escrita. Mantuvo las reacciones imperfectas porque el caos natural capturó el espíritu exacto que quería en la película. Incluso una simple escena de un carro de heno se negó a comportarse. El momento se suponía que mostraría a Inga montando al lado del Dr. Frankenstein mientras el carro se movía por el campo. Era una escena tranquila que solo necesitaba una entrega suave y una sonrisa natural. No se escribió nada dramático en ella. Mientras la cámara rodaba, Teri Garr bajó del carro y resbaló en el heno. El momento fue tan perfecto que parecía intencional, sin embargo, fue completamente no planeado. Su caída añadió un toque de encanto y vulnerabilidad a su personaje que ningún guión podría haber creado. El equipo se rió sorprendido porque el resbalón parecía creíble e inocente en lugar de desordenado. Mel Brooks decidió mantenerlo porque se sentía real y honesto, y fortalecía la personalidad juguetona que Inga aportaba a la película. Pero nada de lo que hicieron los actores, ninguna línea improvisada, ningún desastre de vestuario y ningún personaje roto podía competir con el momento en que el propio set se reveló. Y fue entonces cuando se tomó la foto que nunca fue editada. El momento más inolvidable en el set de Young Frankenstein tuvo lugar en el laboratorio, donde el elenco trabajaba con máquinas que eran más antiguas que cualquiera en la sala. El ascensor del laboratorio era uno de los equipos más impredecibles. Había sido construido para moverse suavemente para un efecto dramático, pero dependía de mecanismos antiguos que no siempre cooperaban. Gran parte del equipo provenía de la película original de 1931 de Frankenstein, y los años le habían pasado factura. El equipo manejaba estas máquinas con precaución porque nadie confiaba completamente en ellas.
Para cuando el elenco llegó a la escena del ascensor, ya estaban exhaustos por la improvisación continua y las tomas repetidas que se habían desmoronado más temprano en el día. Estaban cansados, nerviosos y completamente desprevenidos para lo que estaba a punto de suceder. El percance del ascensor comenzó en el momento en que la plataforma se elevó en el aire. Se suponía que debía levantar a los personajes de manera constante y controlada. En cambio, se sacudió hacia un lado y se tambaleó violentamente. El movimiento repentino envió una onda de choque a todos los que estaban de pie sobre él. El peligro era real e inmediato. Terigar, quien estaba en el personaje de Inga, gritó de miedo genuino. Su reacción no fue planeada ni actuada. Vino directamente del instinto de alguien que sintió el suelo moverse bajo sus pies. El equipo detrás de las cámaras jadeó mientras la estructura seguía temblando. Podían ver la tensión en los cables y el tirón desigual de la maquinaria. Gene Wilder y Marty Feldman se mantuvieron en personaje porque no sabían qué más hacer. El rostro de Wilder se torció en una mezcla de pánico y control forzado. Feldman reaccionó con movimientos amplios y exagerados que hicieron la escena aún más caótica. Ambos hombres se agarraron de lo que pudieron para mantenerse equilibrados. El ascensor tambaleante obligó a cada actor a luchar por la estabilidad. La tensión del momento se mezcló con la absurdidad de sus expresiones. Creó una escena que era tanto aterradora como inesperadamente divertida. Entonces, sucedió algo extraordinario. El ascensor se sacudió de nuevo, y Gene Wilder estalló en una risa incontrolable. Salió de él sin previo aviso. Lágrimas se formaron en sus ojos mientras se inclinaba hacia adelante, incapaz de detenerse. Todo su cuerpo reaccionó al impacto del momento. Marty Feldman lo miró con una expresión tan salvaje y sorprendente como los movimientos del ascensor. Alguien fuera de cámara capturó una fotografía en ese preciso segundo. Nada en la imagen estaba posado o preparado. No hubo repeticiones ni ajustes. La foto mostraba a Wilder riendo con total abandono mientras Feldman estaba a su lado con una expresión caótica propia. Era real, era crudo, era sin editar. Más tarde, la gente cuestionó la autenticidad de la foto. Algunos creían que había sido preparada porque la expresión de Wilder parecía imposible. Otros pensaron que la iluminación hacía que la imagen pareciera demasiado dramática. Un ligero desenfoque sugería movimiento, lo que llevó a la gente a creer que el momento había sido alterado. El momento exacto de la toma parecía demasiado perfecto para ser real. El momento importaba porque capturaba todo lo que hacía especial a Young Frankenstein. La comedia surgía de reacciones reales. Los momentos más divertidos surgieron de accidentes reales. La magia de la película residía en eventos que nadie podía planear. Pero el contratiempo del ascensor y la ahora famosa foto sin editar no fueron las cosas más extrañas que sucedieron en el set. La verdadera locura apenas comenzaba. El set pierde el control. La primera señal vino de Marty Feldman, quien nunca perdía la oportunidad de sorprender al elenco. Interpretaba a Igor con una joroba prostética adherida a su espalda. Se suponía que la joroba debía permanecer en el mismo lugar durante toda la película, pero Feldman notó que se podía mover sin mucho esfuerzo. Comenzó a moverla de un hombro al otro cuando nadie estaba mirando. Al principio, nadie notó el cambio. Las escenas se filmaban rápidamente y el elenco estaba concentrado en sus líneas. La joroba se movía silenciosamente de una posición a otra hasta que Gene Wilder la vio de reojo. Sus ojos se abrieron mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Durante una escena posterior, finalmente lo mencionó. Con total seriedad preguntó, ¿no solías tener eso en el otro lado? Feldman no dudó. Él respondió con una expresión tranquila y dijo, ¿qué joroba? ¿Qué joroba? Todo el equipo estalló en carcajadas. El momento no estaba planeado, y la interpretación de Feldman lo hizo aún más divertido. Mel Brooks reconoció de inmediato el valor del intercambio y lo mantuvo en la película. Feldman continuó moviendo la joroba durante el resto de la producción, transformando una pequeña broma en un chiste recurrente legendario. Feldman volvió a actuar durante una escena que debía sentirse inquietante. Sin previo aviso, aulló como un lobo. Surgió de la nada y no tenía conexión con el guión. El sonido sorprendió al elenco al principio. Cada repetición se volvía aún más ridícula porque Feldman seguía cambiando el tono y la duración del aullido. Algunos sonaban dramáticos, otros sonaban confusos o agudos. La imprevisibilidad de cada aullido hizo que el elenco y el equipo estallaran en risas. Lo que debería haber sido una secuencia aterradora se convirtió en una rutina de comedia improvisada. El caos continuó en el laboratorio cuando Peter Boyle,
quien interpretaba al monstruo, enfrentó el calor de las luces del escenario. Llevaba una peluca ajustada que parecía realista bajo la intensa iluminación. Durante una escena, el calor hizo que la peluca se deslizara por su frente. Boyle no detuvo la toma. Continuó actuando como si nada hubiera pasado. Los otros actores notaron el deslizamiento y reaccionaron de manera natural. El cambio inesperado en la apariencia hizo el momento aún más divertido porque parecía que el monstruo se estaba derritiendo bajo presión. Mel Brooks creía que el accidente capturaba la energía de la escena mejor que una toma perfecta, así que lo mantuvo en la película. Teri Garr añadió su propio momento sorprendente durante una secuencia en el laboratorio. Mientras estaba rodeada de máquinas zumbantes y accesorios temblorosos, de repente preguntó: ¿Exactamente qué tan rápida es la velocidad de la luz? ¿Qué tan rápida es la velocidad de la luz? La línea no estaba en el guión. La dijo con un tiempo perfecto, creando una pausa que hizo que Marty Feldman se rompiera. Su rostro se torció de sorpresa, porque no tenía idea de lo que ella diría a continuación. Su sincronización y tono hicieron que todo el momento se sintiera espontáneo y real. El equipo antiguo de la película Frankenstein, de 1931, continuó causando problemas. Chispas saltaban inesperadamente. Instrumentos de metal traqueteaban sin previo aviso. Ruidos extraños de golpes provenían de dispositivos que nadie tocaba. Los actores no tuvieron más remedio que improvisar ante estas sorpresas técnicas. Reaccionaron en personaje cuando las máquinas se comportaban mal, lo que hacía que las escenas se sintieran vivas e impredecibles. Y por si eso no fuera suficiente, el caos encontró un nuevo hogar en el comedor. Destrucción en la mesa del comedor. Las escenas del comedor en El joven Frankenstein se suponía que traerían calma a la historia, pero el set se negó a comportarse. El problema comenzó con un candelabro que nunca se mantenía igual entre tomas. Durante el rodaje, diferentes miembros del equipo ajustaban la mesa para reiniciar los accesorios para cada nueva toma. Algunos miembros del equipo volvían a encender la vela, otros la apagaban porque pensaban que la llama era demasiado brillante para la cámara. A veces, el candelabro se movía unos centímetros para hacer espacio para un micrófono o un plato. Nadie se dio cuenta de lo notables que serían estos pequeños ajustes en pantalla. Como resultado, la vela ardía intensamente en una toma, luego aparecía completamente apagada en la siguiente, y luego volvía con una llama diferente o en una posición diferente solo momentos después. Los actores veían estos cambios suceder, pero una vez que las cámaras comenzaban a rodar, no podían detener la escena para corregir cada error. Tenían que seguir actuando como si nada inusual estuviera sucediendo. La vela cambiante se convirtió en un pequeño pero inolvidable misterio que los espectadores luego notaron por sí mismos. Lo que debería haber sido una decoración de mesa ordinaria, se convirtió en una broma accidental porque el constante reposicionamiento hizo que todo el comedor pareciera tener vida propia. Los problemas no terminaron ahí. Las tazas de café comenzaron a desaparecer y reaparecer entre tomas. A veces, una taza estaba frente a un actor en una toma. En la siguiente toma, desaparecía por completo. Momentos después, la taza regresaba como si hubiera estado allí todo el tiempo. Estos cambios obligaron al elenco a seguir actuando incluso cuando los objetos a su alrededor se movían sin previo aviso. No podían detener la escena cada vez que algo cambiaba, así que siguieron adelante y confiaron en que Mel Brooks encontraría humor en los errores. Y lo hizo. Más tarde, el público notó estos errores y los apreció porque hacían que el comedor se sintiera como un lugar donde nada seguía las reglas. Peter Boyle añadió al caos cuando interpretó al monstruo durante una escena en la mesa. En un momento, se levantó demasiado rápido. Su movimiento repentino derribó varios objetos en la mesa. Platos, tazas y cubiertos se estrellaron y deslizaron en todas direcciones. Gene Wilder reaccionó en tiempo real. Sus ojos se abrieron como si el momento hubiera sido planeado. Levantó ligeramente las manos y se echó hacia atrás con una expresión que capturaba la mezcla exacta de miedo y sorpresa que la escena necesitaba. A Mel Brooks le encantó la autenticidad del momento. El equipo se rió porque la destrucción coincidía con el espíritu impredecible de toda la película. Brooks mantuvo la toma desordenada porque se sentía honesta y viva. Incluso pequeños momentos de vestuario se convirtieron en escenas de caos. Durante una toma, la peluca de Teri Garr se deslizó fuera de lugar. El calor de las luces y el movimiento de la escena hicieron que la peluca se inclinara y revelara más de su frente de lo previsto. El equipo se apresuró entre tomas para ajustarla, pero cada intento creaba nuevas imperfecciones. Garr manejó la situación con paciencia y humor, dijo sus líneas de manera natural, incluso mientras intentaba mantener la peluca en su lugar. Mel Brooks apreciaba las reacciones genuinas que surgían de estos deslices. Usó las tomas imperfectas porque añadían personalidad y una sensación de presencia humana real.
Para cuando el joven Frankenstein llegó a los cines, nadie fuera de la producción entendía realmente lo que había implicado. El estudio esperaba una pequeña parodia con un atractivo limitado, no un fenómeno cultural. La película costó solo unos pocos millones de dólares, pero recaudó 86 millones y sorprendió a los ejecutivos que una vez cuestionaron la elección del blanco y negro. El público no solo la veía, la sentía. Percibían algo diferente en cada escena, incluso si no podían explicar por qué. Esa diferencia provenía de la creencia de Mel Brooks de que la comedia no debería pulirse hasta la saciedad. En lugar de corregir los accidentes, moldeó la película a su alrededor, y lo que deberían haber sido defectos se convirtió en la personalidad de la película. ¿Qué piensas de esta película? Por favor, suscríbete al canal para más videos increíbles. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.